Muy bien, de retorno nuevamente. Bien, vamos a resolver un problema de este libro. Vamos, el libro, ahí está. Problemas y ejemplos para el curso de operaciones básicas y aparatos en tecnología química, de Pavlov, Romankov y Noskov. Estos son los autores de este libro. ¿Está bien? Bien, en este libro tenemos un capítulo de cristalización. En el capítulo, vamos a ver cuál es el capítulo de cristalización en este libro, el capítulo 5. Tenemos el problema propuesto 2 del capítulo 5 de este libro. Vamos a empezar por la parte más básica de cristalización, para que se entienda mejor. La siguiente clase ya vamos a desarrollar un problema mucho más completo de cristalización. Lo que quiero es que se entienda bien porque hay poca bibliografía sobre balances de energía en cristalizadores. Entonces lo que quiero es que se capte bien el concepto de los balances de energía en cristalizadores. Eso es el fin. ¿Está bien? Entonces, por tanto, hoy no voy a realizar un balance completo de un cristalizador. La próxima clase sí, con la base que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? La próxima clase ya desarrollamos un diseño completo de un cristalizador. ¿Está bien? Bien. Dice, calcúlese el calor específico de una solución acuosa. Es una solución acuosa, o sea, es agua. Me dice solución al 44.4% de lactosa. Muy bien, lactosa. Un azúcar, ¿no? La lactosa. Bien, entonces me dice, tengo una solución al 44.4% de lactosa en agua. ¿Está bien? Y me piden hallar el calor específico de esa solución. Bien. A ver, vamos. Como quiera que la concentración de la solución supera el 20%, ¿sí? 44% es mayor a 20%, mayor a 20% de soluto, el soluto es la lactosa. El calor de disolución se calcula por el método que dimos nosotros en cátedra. ¿Cómo? Determinamos previamente el calor específico de la lactosa seca en estado sólido, valiéndonos de los datos de la tabla siguiente. Ahí está la tabla que vimos al final. La lactosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y está el calor específico para el carbono, más bien calor atómico, para el carbono 7.5, para el hidrógeno 9.6, para el oxígeno 16.8 en kilojoule sobre átomos por kilomol grado centígrado. Entonces de aquí, como voy a sacar el calor atómico del carbono, calor atómico del hidrógeno y calor atómico del oxígeno. ¿Bien? Pero ¿cuánto de oxígeno, hidrógeno y carbono tiene la lactosa? Ahí está. Tiene lactosa 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. El peso molecular es 342. El peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno 1, del oxígeno 16, multiplico por 12, por 22, por 11 y tengo 342. Entonces aquí no hay problema, ustedes ya están en un curso avanzado, entonces esto no es problema sacar el peso molecular, ¿no es cierto? 342 de la lactosa anhidra, esto es lactosa anhidra. Bien, entonces debo multiplicar este calor atómico por 12 para el carbono, ya que tiene 12. Para el hidrógeno debo multiplicar por 22 este calor atómico,
por 22. El oxígeno es 11. Debo multiplicar el calor atómico del oxígeno 16.8 por 11. Bien, vamos entonces a realizar eso. Ahí está el peso molecular de la lactosa, 342. ¿Bien? Me piden hallar el calor específico de la solución. ¿No es cierto? Entonces, inicialmente voy a hallar el calor específico de la lactosa anhidra. Aquí es el calor específico de la lactosa anhidra. Este es el peso molecular de la lactosa. Aquí tengo 342. Es el peso molecular de la lactosa. ¿Bien? Peso molecular. Voy a obtener el calor específico de la lactosa anhidra. N1, ¿cuánto es? N1 es los átomos que tiene de carbono la lactosa. Entonces esto es 12. N2 es los átomos que tiene de hidrógeno, 22. Y N3 es los átomos de oxígeno, ¿cuánto? 11. Esto viene de la fórmula de la lactosa. ¿Está bien? A eso hay que tener cuidado. Entonces, peso molecular ya lo tengo. El calor específico de la lactosa sólida, eso es lo que debo obtener. Entonces, N1 es 12. Es el número de átomos de carbono que integra la lactosa. N2, 22. Es el número de átomos de hidrógeno que integra la lactosa. N3 es 11. Es el número de átomos de oxígeno que integran la lactosa. Muy bien, entonces tengo N1, 12, N2, 22, N3, 11. Perfecto, ya está eso. Ahora obtenemos el calor atómico del carbono, C1, de la tabla, 7.5, del hidrógeno, 9.6, del oxígeno, 16.8. Entonces aquí, del carbono, 7.5. Kilojoule sobre átomo kilomol grado centígrado. Para el hidrógeno, calor atómico, 9.6 kilojoule sobre átomo kilomol grado centígrado. Y finalmente para el oxígeno, 16.8 kilojoule átomo kilomol grado centígrado. Entonces emplazo C1, C2 y C3 en esta ecuación. C1, C2 y C sub 3. ¿Está bien? Perfecto. Entonces reemplazamos. Bien, aquí despejo el calor específico de la lactosa sólida. Calor específico de la lactosa sólida. Estoy despejando aquí. Llevo a dividir el peso molecular de la lactosa. ¿Está bien? ¿Cuánto es el peso molecular de la lactosa? 342. No es cierto. Esto llevo. ¿Cuánto? Kilogramo, kilomol. Entonces ya listo. Reemplazo datos. Aquí estoy reemplazando los datos. Ya está. Entonces reemplazo datos. 12 átomos de carbono por su calor atómico. 22 gramos de hidrógeno por su calor atómico. 11 átomos más bien, son átomos, 11 átomos por el calor atómico del oxígeno sobre el peso molecular. Si ustedes ven aquí, átomo con átomo se simplifica, átomo con átomo se simplifica. Y quedaría kilojoule por kilomol nomás, ¿cierto? Kilojoule por kilomol. Entonces aquí tengo kilogramo por kilomol. Kilomol con kilomol se anula. Al final, ¿qué tengo? Kilojoule por kilogramo. Kilojoule por kilogramo. Pero aquí tengo grados centígrados. Entonces, kilojoule por kilogramo grados centígrados. De esa forma hallo el calor específico de la lactosa sólida, que sería el soluto. Entonces realizo operaciones y tengo que el calor específico de la lactosa sólida es 1.421 kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. ¿Está bien?
De esa forma se obtiene el calor específico de la lactosa sólida. Nosotros en nuestra ecuación habíamos empleado CA, el componente, el soluto. Entonces sería el calor específico del soluto. En nuestro caso, el soluto es la lactosa. ¿Está bien? Perfecto. Pero la lactosa está disuelto en agua. Ahora voy a encontrar el calor específico de la disolución acuosa de la lactosa al 44.4. Ahora encuentro la disolución, el calor específico de la disolución, porque esto es el calor específico de la lactosa sólida. ¿Está bien? Ahora ya como es una disolución acuosa al 44.4% en peso de lactosa, entonces debo determinar el calor específico de esa disolución. Entonces aquí tenemos la ecuación que vimos. Calor específico de la disolución. Fracción en peso de lactosa por el calor específico de la lactosa. ¿Cuánto es la fracción en peso? 0.444 en peso. Y por el calor específico de la lactosa. Muy bien. 0.444 calor específico de la lactosa. A es el soluto. B es el disolvente, el agua. ¿Cuánto es la fracción en pesos? Si es la solución lleva 44.4% de lactosa, el resto, 1 menos 44.4% sería 100 menos 44 sería la fracción en peso del agua. Pero aquí voy a emplear 1 menos 0.444. Esta sería la fracción en peso del agua. Fracción en peso del agua. Por el calor específico del agua. El calor específico del agua está alrededor de 1.19 kilojoule kilogramo grado centígrado. Es cierto. Entonces, reemplazo en esta ecuación. Fracción en peso de la lactosa 0.444 por el calor específico de la lactosa sólida 1.4211. 1.42. La fracción en peso del agua, 1 menos la fracción en peso de lactosa es la fracción en peso del agua, por el calor específico del agua. Y tengo el calor específico de la solución al 40, de la solución acuosa al 44.4% de lactosa. ¿Está bien? Con este calor específico ya puedo hallar la entalpía. Multiplico por la temperatura de la solución, tengo la entalpía. O puedo hallar también el calor de enfriamiento. El calor de enfriamiento nosotros lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? Tengo ya el calor específico de la solución. Puedo hallar el calor de enfriamiento. Bueno, ¿y cómo hallo el calor de enfriamiento? Aquí está. Calor sensible de enfriamiento. Mire, aquí está. F es el flujo másico, ¿no es cierto? Puede ser kilogramos por hora, por decir, de alimentación. Este es el calor específico de la solución. Esto es lo que acabo de hallar para la lactosa. Esto acabo de hallar. Esto es la solución. Por la temperatura, la entrada menos la temperatura de salida. Entonces ya tengo el calor sensible. Este calor específico es lo que acabo de hallar para una solución al 44.4%. ¿Está bien? Entonces ya tengo el calor sensible de enfriamiento. Para eso se halla el calor específico de la solución. ¿Está bien? Perfecto, bien.
Bien, entonces ya tengo. La siguiente clase vamos a ver ya un problema completo. ¿Ya? Vamos a ver ya con calores de disolución y ya todo un proceso ya mucho más completo. ¿Ya? Por hoy vamos a concluir aquí la clase de hoy y estamos nuevamente en línea el próximo día martes en horario de clases. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, no habiendo preguntas, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego.